empezar con una pregunta que no te han hecho jamás, pero que lleva años pudriéndose en lo más profundo de tu inconsciente. ¿Y si todo lo que haces cada día no tuviera ningún sentido? No me refiero a un sentido filosófico. No hablo de propósitos cósmicos ni de respuestas espirituales. Me refiero a lo tangible, a tu rutina, a tu trabajo, a lo que haces cuando abres los ojos por la mañana y te arrastras fuera de la cama como un cuerpo obediente al que le han robado el alma. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no encaja con el mundo que te rodea? Esa incomodidad difusa, ese ruido de fondo que no se apaga nunca, como si tu existencia entera estuviera siendo empujada en una dirección que no elegiste, pero que todos parecen aceptar sin rechistar. ¿Y si te dijera que ese ruido es tu esencia intentando gritar? Que esa incomodidad no es un fallo de tu sistema nervioso, sino una alarma existencial. Una advertencia que llevas ignorando toda tu vida. Piensa en esto. Desde niño te dijeron que debías estudiar para ser alguien, pero nunca te preguntaron si querías ser ese alguien. Te hablaron de metas, de logros, de éxito, pero siempre bajo la condición de que produzcas, que rindas, que entregues resultados. Desde la escuela todo fue preparación para trabajar, como si el trabajo fuera el destino natural del ser humano, como si hubiéramos nacido para eso. Pero, ¿y si no? ¿Y si todo esto fuera una construcción artificial? ¿Un teatro de producción en el que cada uno desempeña su papel sin cuestionar el guión? Te vendieron el trabajo como realización personal, como el camino hacia la plenitud. Pero aquí estás, con el alma arrugada y los días repitiéndose como un eco insoportable, sintiendo que algo anda mal, pero sin saber qué es. Y lo más inquietante, cada vez que te atreves a detenerte, aunque sea un segundo, el mundo te castiga. Si no produces, no vales. Si no avanzas, retrocedes. Si no haces algo útil, estás perdiendo el tiempo. ¿Te das cuenta del chantaje? Te han hecho creer que descansar es pereza, que disfrutar sin un objetivo es inmadurez, que contemplar el mundo sin pretensiones es una pérdida de tiempo. ¿Pero quién definió esas reglas? ¿Quién decidió que vivir solo tiene valor si se traduce en productividad? Aquí empieza la grieta, esa pequeña fisura por donde empieza a colarse la verdad. Porque hay una sospecha antigua, enterrada, ignorada durante generaciones, que ahora empieza a despertar. Una sospecha que susurra que tal vez el ser humano no fue creado para trabajar, que tal vez toda esta maquinaria de rendimiento, eficiencia y utilidad no es más que una ilusión moderna, una cárcel sofisticada, donde los barrotes no son de hierro, sino de expectativas sociales. ¿Alguna vez has sentido que estás huyendo de ti mismo mientras cumples con lo que se supone que debes hacer? ¿Que cada día productivo es también una traición silenciosa a esa parte tuya que anhela algo más salvaje, más libre, más visceral? ¿No te has preguntado por qué el arte, el placer, la contemplación están siempre al final de la lista? Como si solo pudieras acceder a ellos cuando termines todo lo importante. Pero ¿qué pasa cuando lo importante nunca termina? ¿Qué pasa cuando ese futuro prometido, en el que por fin disfrutarás, siempre se aplaza un poco más? Mira a tu alrededor. Todos corren. Todos están ocupados. Todos tienen prisa. Pero ninguno sabe exactamente hacia dónde va. El mundo moderno no te enseña a vivir. Te entrena para producir. Y lo hace tan bien que cuando tienes un momento libre, te sientes culpable. Como si el silencio fuera una amenaza, como si estar quieto fuera un crimen. ¿Sabes lo que eso significa? Que han ganado, que te han programado para rechazar tu propia naturaleza. Porque lo humano, lo profundamente humano, no es producir, es sentir, es perder el tiempo sin remordimientos,
es mirar el cielo sin esperar respuestas, es bailar sin música, reír sin razón, llorar sin explicación. Pero esa parte tuya, la que no produce, la que no genera beneficios, la que no sirve a ningún propósito económico, la has dejado morir. La has ahogado en horarios, en métricas, en expectativas, y cada vez que sientes que te falta algo, es porque estás viviendo una vida que no está diseñada para ti, sino contra ti. Y aquí es donde entra la voz que lo dijo antes que todos. Una voz incomprendida, marginada, pero brutalmente lúcida. Georges Bataille, un filósofo que no quería enseñarte a ser más productivo, ni a alcanzar metas, ni a tener éxito. Quería que te deshicieras de todo eso, que te atrevieras a mirar en la dirección prohibida, que aceptaras lo que nadie quiere aceptar, que tu vida no tiene que servir para nada, que el verdadero sentido no está en el trabajo, ni en la eficiencia, ni en la utilidad, sino en el derroche, en el exceso, en la experiencia pura, sin propósito. Y es aquí, justo ahora, cuando el suelo empieza a temblar. Porque esto no es solo una crítica al capitalismo, es una declaración de guerra contra la estructura misma de la existencia moderna. ¿Qué pasa si tu forma de vivir ha sido una mentira bien construida? ¿Qué pasa si lo que consideras vida normal es en realidad una versión domesticada de ti mismo? No cierres los ojos, no cambies de vídeo, no te vayas a otra pestaña, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a incomodarte, va a desarmarte, va a hacer que mires todo lo que haces, todo lo que has hecho, y te preguntes, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y a qué costo? Prepárate. Esto no es solo una reflexión, es una ruptura, una fractura en la máscara que llevas puesta. Vamos a hablar de trabajo, sí, pero no como te lo enseñaron. Vamos a hablar de productividad, pero desde el abismo. Vamos a entrar en la parte más oscura del alma humana, donde ya no se mide el tiempo en tareas completadas, sino en vida desperdiciada. Y cuando salgas de aquí, si es que te atreves a quedarte, ya no mirarás tus días igual, porque tal vez, solo tal vez, descubras que todo este tiempo no has estado viviendo. Solo estabas funcionando, y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ello? La mayoría no lo sabe, pero existe una parte de ti que nunca ha sido tocada por el trabajo. Nunca ha sido disciplinada, ni educada, ni corregida. Una parte cruda, primaria, antinatural para esta sociedad, pero profundamente humana. No tiene horarios, no tiene metas, no se somete a cronogramas. Es la parte que se activa cuando miras un atardecer sin mirar el reloj, cuando ríes sin saber por qué, cuando sientes euforia sin haber logrado nada. Esa parte que muchos llegan a olvidar por completo es la que Georges Bataille intentó rescatar de entre los escombros del sistema. Sabes que es lo más inquietante, que esa parte no está muerta, solo está encerrada, y cada día que sigues obedeciendo al mandato de ser útil, la encierras un poco más. No desaparece, solo se vuelve más ruidosa, más desesperada, y tú lo sientes, en la ansiedad que no sabes de dónde viene, en esa tristeza sin motivo aparente, en esa sensación de estar vivo, pero no del todo. Bataille hablaba del derroche como forma de resistencia, no del derroche material, no del gasto superficial. Hablaba de un derroche existencial, un acto de rebeldía contra la lógica productiva. Hacer algo solo porque sí, no porque te lleve a un objetivo, no porque tenga un retorno, sino porque es intensamente humano. Pero aquí viene el problema. La sociedad moderna no sabe qué hacer con lo que no sirve. Y si tú no sirves, si no produces, si no estás en movimiento constante, te conviertes en un estorbo. Y es ahí donde comienza la verdadera manipulación. Porque no basta con que trabajes. Tienen que convencerte de que disfrutar es peligroso, que la contemplación es flojera, que si no haces algo rentable,
estás fracasando. Te lo repiten tanto que llega un punto en que no puedes ni disfrutar del ocio sin sentirte culpable. Has sido condicionado para temer al descanso. Pero vayamos más lejos, porque esta lógica no solo infecta tus acciones, infecta tu identidad. ¿Cuántas veces te has definido a ti mismo por tu trabajo? Soy diseñador, soy abogado, soy médico. Y si mañana lo pierdes, ¿qué eres? Nada, porque te enseñaron que tú eres lo que haces, no lo que sientes, no lo que piensas, no lo que imaginas. Y eso es devastador, porque te conviertes en una identidad alquilada. Tu valor depende del sistema que te explota. Mientras seas productivo, existes. Cuando dejas de serlo, te apagan, como una máquina vieja, como un archivo que ya no sirve. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que esa misma lógica se mete en tus relaciones. Empiezas a ver a los demás como recursos, como contactos, como redes. ¿Cuántas personas conoces que mantienen vínculos solo por interés profesional? ¿Cuántas veces has sentido que alguien solo se te acerca para obtener algo de ti? Todo se convierte en intercambio. Y cuando el intercambio se agota, el vínculo se rompe. Porque hemos perdido la capacidad de relacionarnos sin finalidad, de hablar sin buscar algo a cambio, de estar con alguien solo por el simple gozo de compartir. Bataille lo entendía. Él sabía que el ser humano necesita exceso, no equilibrio. Necesita estallar, no repetirse. Por eso hablaba de la experiencia interior, una especie de viaje hacia lo más profundo de uno mismo, donde no hay productividad ni beneficio, solo intensidad. Un estado en el que el ser humano se libera de todas las estructuras impuestas y se entrega al misterio de existir sin razón. Y ahí está el punto clave. No estamos diseñados para vivir encerrados en la lógica del rendimiento. Estamos diseñados para perder el control de vez en cuando, para llorar sin saber por qué, para gritar sin causa, para desaparecer sin avisar, para volver solo cuando lo sintamos. Pero ¿cómo vas a permitirte eso si tu agenda está llena hasta el mes que viene? ¿Cómo vas a permitirte ser salvaje si tienes reuniones cada martes? ¿Te das cuenta? El sistema no necesita cadenas. Te basta con un calendario. No necesita un látigo. Te basta con una notificación. La prisión no es externa. Está dentro de ti, en tu culpa, en tu ansiedad, en tu miedo a no ser útil. Y lo más perverso es que tú mismo alimentas esa prisión, porque te sientes vacío, y para no sentirlo, te llenas de tareas, porque te aterra estar solo contigo, y por eso buscas ruido, buscas estímulos, buscas listas de productividad. Te autoconvences de que si mantienes la mente ocupada, no tendrás que mirar lo que está roto por dentro. Pero lo roto sigue ahí, esperando, en silencio. ¿Y sabes qué ocurre cuando por fin te detienes? Cuando el mundo se calla, cuando las tareas se acaban, cuando no hay nada urgente, lo sientes. Esa punzada, esa incomodidad, esa sensación de que algo está mal, pero no puedes nombrarlo. Eso es tu yo real llamando, preguntando por qué nunca le diste espacio, por qué lo obligaste a vivir en el sótano de tu vida. Pero no todo está perdido, porque existe una salida. No es cómoda, no es sencilla, no es rápida, pero es real, y empieza con una sola decisión: dejar de obedecer, dejar de medir tu día en productividad, dejar de pensar que descansar es perder, dejar de buscar sentido en el trabajo y empezar a buscarlo en la experiencia. Empieza con actos pequeños, no con revoluciones. Escucha una canción sin hacer nada más. Camina sin destino. Siéntate a mirar la pared si hace falta. Haz algo solo porque te da la gana, sin justificarlo, sin monetizarlo, sin explicarlo. Porque en esa inutilidad voluntaria, en ese derroche de tiempo sin propósito, empieza a respirarse otra vida.
una que no está al servicio de nada, una que no pide permiso para existir. Y es en ese punto donde todo cambia, cuando entiendes que no tienes que merecer tu existencia, que no tienes que ganarte el derecho a descansar, que no tienes que demostrar nada. Ahí empieza la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no tener que hacer nada para justificarte. Bataille hablaba de la vergüenza del derroche, porque sabía que la sociedad nos ha entrenado para sentirnos mal cuando no producimos. Pero también sabía que esa vergüenza es el umbral, el primer muro, y que solo si te atreves a cruzarlo, puedes empezar a vivir de verdad. Así que aquí estás, frente al muro, con la culpa en una mano y la libertad en la otra. No esperes que el mundo te dé permiso. No esperes que los demás lo entiendan, porque no lo harán, porque aún están dormidos. Aún creen que el valor está en el hacer. Pero tú ya lo sabes. Ya viste la grieta. Ya escuchaste la voz. Ya sentiste la punzada. Y ahora no puedes volver atrás. La única pregunta que queda es: ¿te atreves a dejar de ser útil? ¿Te atreves a recuperar la parte de ti que no sirve para nada, pero que lo significa todo? Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No estás aquí por aburrimiento ni por accidente. Estás aquí porque algo dentro de ti, muy profundo, muy callado, está empezando a despertar. Porque aunque no lo digas, aunque no lo admitas, aunque ni siquiera puedas explicarlo con palabras, hay una parte de ti que ya no quiere seguir funcionando, que ya no se conforma con sobrevivir de lunes a viernes para apenas respirar el fin de semana. Y lo más brutal de todo es que esa parte no necesita respuestas, no quiere instrucciones, no está buscando un método, solo quiere una cosa: espacio, silencio, libertad. Pero te voy a decir algo que muy pocos tienen el valor de aceptar. Cuando decides dejar de producir para el sistema empieza a descomponerse dentro de ti. No lo notarás de golpe. No vendrá una epifanía con fuegos artificiales. Vendrá en detalles pequeños. Un día ya no mirarás el reloj con ansiedad. Otro día dejarás de justificar por qué no hiciste nada útil. Y sin darte cuenta, estarás reconectando con algo que creías perdido. Tu capacidad de estar, de ser, de vivir sin rendimiento. Porque la verdadera revolución no está en destruir el sistema. Está en vaciarte de él, en descolonizar tu mente, en liberar tu cuerpo del mandato de estar siempre haciendo algo. Y si el mundo se cae mientras tú estás bailando en tu habitación, sin tener claro por qué, entonces que se caiga. Porque ese baile, sin propósito, sin destino, sin sentido aparente, es más humano que 1000 días seguidos de trabajo estéril. Mira, esto no va de volverte un ermitaño, ni de quemar tu agenda, ni de dejarlo todo. Va de recuperar lo que nunca debiste perder, el derecho a existir sin ser rentable. Va de atreverte a ser una anomalía en medio de un mundo hipnotizado por la eficiencia. Va de sostener tu rareza, aunque no encaje. Y si eso te asusta, bien, que te asuste, porque el miedo en este punto no es señal de error, es señal de que estás cruzando un umbral, uno que muy pocos cruzan, uno que, si te atreves, ya no tiene marcha atrás. La libertad no es cómoda, no es ordenada, no es predecible, es caótica, animal, salvaje, pero es tuya y te está esperando. No la vas a encontrar en una oficina, no la vas a encontrar en tu currículum, no la vas a encontrar en tu productividad. La vas a encontrar justo en ese lugar al que más temes ir, dentro de ti. Así que ahora te lanzo un reto, no de esos que se hacen para conseguir algo, uno de verdad. Quiero que vayas abajo, a los comentarios, y escribas esta frase: no vine a servir, vine a sentir. No es solo una frase,
Es una declaración, una marca, un grito silencioso que deja constancia de que estuviste aquí y que algo se rompió dentro de ti. Y si esto te removió, si te descolocó, si te obligó a mirar algo que llevabas evitando años, suscríbete, porque aquí no venimos a darte motivación barata. Aquí venimos a desenterrar verdades incómodas, a romper lo que está podrido, a sacudir el alma. Este canal no es para todos, es para los que están hartos, para los que sospechan que hay otra forma de estar en el mundo, para los que quieren vivir sin permiso. Así que si eres uno de ellos, quédate. Y ahora sí, me despido con algo que no vas a olvidar. Apaga el móvil, cierra esta pestaña, siéntate en silencio, no hagas nada, no pienses en nada, no intentes sacarle provecho a este momento. Solo siéntate y no sirvas, aunque sea por 5 minutos, aunque el mundo se incendie a tu alrededor. Hazlo, porque en ese instante de absoluta inutilidad estarás más vivo que nunca. Nos vemos en el siguiente descenso, o number depende, de si aún sigues obedeciendo.